Estamos en un momento estratégico para Itaipú. Este es un momento absolutamente silencioso sobre Itaipú. La última noticia que tuvimos fue la del canciller que decía la semana pasada, a principios de la semana pasada, hicimos una propuesta al gobierno brasileño y esperamos tener una respuesta el viernes. Pasó el viernes, pasó el lunes, está pasando el martes y al menos oficialmente no tenemos ninguna respuesta. Una semana después, seguimos aguardando la respuesta de Brasil. Lo concreto es que evidentemente se va a imponer una vez más una salida intermedia. Es decir, ¿cuál sería la salida intermedia? Aquella famosa propuesta o última propuesta que trajeron los ministros brasileños acá a Asunción de $14,77 por kilovatio mes. Es ya un promedio. Es un promedio entre aquella tarifa que quiso imponer Jair Bolsonaro, y la tarifa de 16,71 que finalmente rigió. Pero lo de Bolsonaro se descartó, quedó en 16,71 todo el 2023. Lo concreto es que si haces un promedio entre 16,71 y 12, y piquito, te da exactamente 14,7. O sea que Brasil ya vino luego con la propuesta de, señores, hasta acá lo que puedo ceder. Y probablemente no retroceda de eso. Y es probable que se haga un promedio entre 14,7 y 16,71. Sí, Ramón. Es un pronóstico mío, Gladys. Obviamente es un pronóstico. No soy adivino, tampoco soy, qué sé yo, un matemático que pueda proyectarte con exactitud lo que pueda ocurrir. Bueno, pero es Brasil. Sí. Uno nunca sabe, es Brasil. Bueno, Ramón, pero además de eso también queremos hablar de esto que es la exportación real de energía y la cesión que hace Paraguay todos los meses. Y vamos a pedirle al compañero Iván que nos proyecte un poquito el cuadro que había armado él hoy. Bueno, ahí tenemos este resumen entonces de la exportación real versus la cesión de energía. Ramón, ¿podemos recordarle a nuestra audiencia la diferencia entre ambos conceptos? Es decir, acá me hubiera gustado, Iván, comenzar con el otro cuadro, porque esta es la parte complementaria ya. Ahí está. Bueno, sencillamente, ¿por qué decimos exportación real? Porque en definitiva, eso lo define el precio de mercado, Gladys. De lo contrario, si decimos exportación a la cesión de energía, estamos mintiendo. Porque no tiene ninguna relación con los precios de mercado ni con el justo precio famoso del tratado. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Por otra parte, cuando vos observás un poquito la conducta de nuestros socios, por ejemplo, Argentina y Yacyretá, sabemos, y todo el mundo lo sabe, los esquemas lo demuestran. Es decir, hay gráficos que demuestran a dónde va la energía que se generó en Yacyretá. Y hasta no hace mucho, hasta el 24 de enero aproximadamente, la tendencia indicaba que iba de Yacyretá a la gran subestación que tiene en Argentina, ahí muy cerca de Yacyretá, y luego a Garaví, otra subestación que es a la vez transformadora en la frontera entre Argentina y Brasil. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que Argentina estuvo exportando energía de Yacyretá. A pesar de ese, creemos nosotros, creo. A pesar de que nosotros creemos que la energía de Itaipú y Yacyretá no debe ser compartida por un tercer país. Bueno, y es lo que también, además, se suma al hecho de que Argentina no está honrando sus compromisos ni con Yacyretá ni con Paraguay. Ese es un detalle que agrava la situación. Pero acá lo concreto es que tenemos que definir un poquito bien es por qué en el contexto regional nuestros socios, incluyéndole a Uruguay, ahora también Bolivia, inclusive como exportador de energía eléctrica, Gladys, ¿por qué ellos aprovechan esta beta fabulosa de la exportación de energía eléctrica y nosotros no? Fíjate vos la cantidad que exportamos, a ver si está ahí. El consumo nacional en 2023 equivalió al 98,7% de la cantidad que cedimos al Brasil ese año. Es decir, te voy a dar un dato que ahí no figura, Gladys. 112.939 megavatios hora exportó la ANDE de su energía en Acaraí a la Argentina. Para recordar entonces a la audiencia de Ramón, tenemos las dos binacionales, compartimos una con Brasil, otra con Argentina, pero la nuestra, la que está 100% en Paraguay, es Acaraí, un poco más chica o bastante más chica, pero es la que hace la exportación real. Así es. Sencillamente porque estamos en la creencia
y somos absolutamente fieles a esa creencia que no podemos exportar nuestro excedente en Itaipú y Yacyretá, que tenemos que cederla al Brasil en Itaipú y a la Argentina en Yacyretá. Eso nos maniata. En cambio, insisto, nuestros socios, y hay pruebas, están compartiendo la energía de Yacyretá, y no por generosidad ni amabilidad, sino les cobran o se cobran precios reales de mercado. O sea, Paraguay está casi regalando su energía. En el caso de Yacyretá, Argentina, Argentina recibe ese producto tan importante, exporta, recibe muchísima plata y Argentina no paga ni a Yacyretá ni a Paraguay. O al menos lo que podemos decir, qué sé yo, para atenuar un poquito la carga, ¿verdad? Es nos pagan en tiempo y forma. Es decir, fíjate vos los datos que tenemos ahí, Gladys. El consumo nacional en 2023 equivalía al 98,7% de la cantidad que cedimos al Brasil en ese año. Es decir, cedimos más que lo que consumimos. Y eso que consumimos ya 22 millones de megavatios hora en 2023. Una cantidad superior casi en un 13% a la que se consumió en 2022. 22 millones ya es mucho. Se dice que Yacyretá está funcionando bien con sus 20 máquinas. Su producción anual sería de 20 mil millones de kilovatios hora o 20 millones de megavatios hora. Fíjate vos, eso estamos consumiendo ya. Es decir, necesitaríamos una central como Yacyretá para atender nuestro consumo anual. Pero una Yacyretá funcionando bien, porque actualmente no está funcionando bien. No produce de acuerdo con su capacidad instalada porque tiene muchos problemas. Ramón, y esos números para subrayar entonces de la diferencia en tarifa para, antes de pasar al siguiente gráfico, que bueno, por una exportación real, la que tenemos desde Acaraí, recibimos al menos $100 el megavatio hora. Ese es el acuerdo a que se llegó hace muchísimo tiempo cuando la señora Canese, la hija de Ricardo Canese, Mercedes creo que se llama, Mercedes, me confundo un poco Mercedes, a veces. La ingeniera Mercedes. Ella era ministra o viceministra de Minas y Energía, y llegó a un acuerdo con la Argentina que esa tarifa iba a rondar los $150 inclusive. Estamos hablando de $100 sencillamente porque no hay precisión, no hay datos en ese sentido todavía, pero oscila entre 100 y 150 o $140. Y de esa suma bajamos cuando hablamos de cesión a solamente $10,4 en el caso de Itaipú y menos todavía, hasta $8 inclusive en el caso de Yacyretá. Y en el caso de Yacyretá está agravado por el hecho que señalamos, ¿verdad? Que en muchos casos ni siquiera está pagando en tiempo y forma. Ni tan siquiera. Es decir, y para colmo de males tampoco hay intereses punitivos. Es decir, no te puedo castigar a vos porque te atrasaste en honrar tu compromiso porque no está establecido. Así de sencillo. ¿Qué pasa si un día Paraguay dice, Ramón, no les voy a pagar más? No le pago más a Yacyretá. Es decir, ya que nosotros consumimos de tipo, ¿qué va a pasar con Argentina? Mira, no sería el tema. El tema fue el que se planteó el año pasado en septiembre. En septiembre dijo el presidente actual, vamos a consumir toda la energía paraguaya en Yacyretá. Y hubo apuros en Argentina, tuvo que prender usinas térmicas, es decir, los que queman petróleo, y una serie de cositas más. Lo concreto es que esa actitud nuestra no duró mucho. Tal es que si miramos hoy el promedio de utilización de la energía de Yacyretá, no llega al 10% de Yacyretá, de la capacidad de Yacyretá. O sea, es muy iluso pensar, voy a pagarle la luz a Brasil o voy a pagarle la luz a Argentina. No es tan fácil. No es necesario llegar a eso. Utilicemos toda nuestra energía. Y si Brasil necesita de nuestra energía, magnífico, no tenemos problemas. Es un trato comercial. Así como hay trato comercial entre Brasil y Bolivia, que en este momento están floreciendo. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué tenemos que conformarnos con la limosna que nos dan por cada megavatio hora que le cedemos? $10,04. Y Ramón, en este gobierno en particular, ¿por qué crees que no se muestran ya tajantes con ese tema? Porque no es fácil, Gladys. Ya recuerdo en tiempos de Pedro Ferreira cuando decía, cuando vos les planteás los problemas, saltan un montón de otros problemas. Y una vez más hagamos cálculos. Inclusive hagamos funcionar la ficción. ¿Qué pasa si es que controlan o impiden el ingreso de cigarrillos en la frontera paraguayo-brasileña? ¿Qué pasaría? No, el negocio de un conocido empresario va a verse afectado. Y dependemos en muchísimas cosas más. Recuerdo en el pasado, por ejemplo, cuando nuestras cargas de exportación iban al puerto de Paranagua, donde Paraguay tenía un puerto franco.
Es decir, tenía las facilidades que tiene como si fuese un puerto suyo. Es como si fuese un propietario de un puerto ahí sobre el océano. O sea, por un lado, hablamos de que Argentina y Brasil son nuestros principales socios comerciales. Sí, cuando hablamos del negocio formal, legal. Pero también cuando hablamos del contrabando, como el caso del cigarrillo, que sabemos que es lo que se produce acá, aparece así milagrosamente y por arte de magia en Brasil. Ahí caen las cargas. Así es. Que acá no se descubre, no se pilla, nunca se huele. O sencillamente que te pongas dificultades para llevar tu carga hasta los puertos brasileños, sea para Nahuatl o Brasil tiene Santos. forma de apretar. Sí, muchísimo, muchísimo. En el siguiente gráfico, Ramón, en el siguiente cuadro, ¿qué podemos encontrar también con relación a esto que nos estás trayendo en la tarde de hoy? ¿Será que podemos ampliar? Porque yo me cuesta un poco girar la cara. Sí. Ahí hablamos, dice... Bueno, acá sencillamente para complementar. Sí. El consumo nacional del año pasado fue 22.130.703 megavatios hora. Recuerden que un megavatio hora equivale a 1.000 kilovatios hora, por consiguiente, si le agregas 3 ceros a eso, Gladys, ya es bastante grande. ¿Cómo se cubrió ese consumo paraguayo al 2023? Y fíjate vos, en primerísimo lugar Itaipú, con el 88,2%. Es decir que, fíjate vos la dependencia que tenemos de Itaipú, Gladys. Nuestro sistema eléctrico, nuestro mercado eléctrico. Ahí está nuestra fuente de energía. Así es. Y por consiguiente la idea de que prescindamos de Itaipú es imposible. Yacyretá, cuya proclamación o donde se proclamó la soberanía nacional el año pasado en más de una oportunidad, en septiembre del año pasado, cubrió el 8,2%. Es decir, no podemos ni soñar con decir vamos a dejar de lado Itaipú y utilizar Yacyretá. Y mucho menos vamos a decir, vamos a quedarnos con Acaraí nomás. Acaraí es una central pequeñísima. Acaraí, fíjate vos lo que produjo en 2023, 791.314 megavatios hora, el 3,6% del consumo nacional. Y nuestra exportación real no llegó al 15% de esa producción, Gladys. Bueno, y ahí está un poco ese juego de palabras, Ramón, que utilizan inclusive las autoridades, es decir, a nivel de gobierno, cuando vienen a decir ingresaron determinados millones de dólares en concepto de exportación de energía. Constantemente lo dicen. O incluso, a ver, cuando hablamos en el reporte del Banco Central del Producto Interno Bruto, habla de exportación. Habla de exportación. Y el Viceministerio de Minas y Energía en el Balance Energético Nacional habla de exportación. Por eso es que nosotros necesitamos que nuestra gente distinga entre la exportación real, que es la que está haciendo en forma pequeñísima la ANDE a la Argentina, con la energía de Acaraí, y cesión de energía es otra cosa. Estuve sumando ambas sesiones en 2023 y da aproximadamente 30 millones de megavatios hora que cede Paraguay o que cedió Paraguay en 2023. Compará, si el consumo nacional fue de 22 millones, cedimos 30 millones de megavatios hora. Mucho dinero que se deja escapar por no recibir ese precio justo de mercado. Y sencillamente porque los que negociaron el tratado, algunos dicen que no es necesario renegociar, que hay que aplicar sencillamente. Es decir, Paraguay le debe decir a Brasil, señores, quiero toda mi energía. Contrato toda mi energía. Sí. Y después te voy a vender. Sí. Y lo que pueda hacer yo, utilizar en mi territorio y venderte mi excedente. Cuando digo contrato, significa que ahí Paraguay está dispuesto a pagar por ese volumen de energía. En principio, lo que uno piensa, claro que sí, Itaipú te va a pedir su precio de costo. ¿Y cuánto es su precio de costo? Y estamos calculando ahora, se está calculando todavía. El problema de la nueva tarifa es esa. ¿Cuánto con el costo de servicio de electricidad sin la famosa carga de la deuda de Itaipú? Algunos hablan de $10 el kilovatio mes. Estamos hablando de unidad de potencia. Otros inclusive por debajo de $9. La tarifa que quiso imponer Bolsonaro fue de 12,70, si es que no me falla la memoria. La tarifa vigente es de 16,71 y la última propuesta que trajo Brasil fue de 14,7 por kilovatio mes. Es decir, Itaipú establece que se venda potencia, unidad de potencia. Por consiguiente, la cantidad de energía, puedes hacer sencillamente la conversión de potencia a energía y te sale... Estamos hablando muchas veces de $30 el megavatio hora,
Ese sería el promedio. Está también el hecho famoso de la energía superior a la garantizada o que es accesoria a la garantizada, Bueno, que esa es mucho más barata. pero ahí también, bueno, haciendo esos cálculos, Ramón, Paraguay podría, jurídicamente hablando, contratar su parte y ahí le dice a Brasil, bueno, esto es lo que yo tengo y si quieres comprar, te voy a vender, pero ya a precio de mercado, no como Claro. cesión. Es decir, si yo digo, quiero toda mi potencia, No te cedo nada. el tratado me dice, tenés que presentar tu plan o tu cronograma de utilización de la energía. Eso hay que renegociar. Porque el anexo C establece lo que se llama cronograma de utilización de la energía. Y en principio establecía que, por ejemplo, las partes presentasen un plan de 20 años aproximadamente. Es decir, si ahora 2024 queremos presentar un plan o un cronograma de utilización de la energía, tiene que abarcar hasta el 2034 o hasta el 2044. Todo se pensó orientado en el beneficio de Brasil, porque ya sabían en ese entonces que Paraguay era mucho más pequeño y que iba a tardar Así es. en consumir toda esa energía. Es decir, lo concreto es que hay una traba en el anexo C. Primero se habló de 20 años, luego hubo un instrumento diplomático y se dividió ese lapso en dos subperiodos de 10 años. En otras palabras, mi plan debe abarcar 2024 hasta el 2034, si es que está vigente o si es que la van a poner en vigencia. Lamentablemente, nunca se puso en vigencia ese artículo del anexo C, pero de pronto, en una pulseada, es muy posible que nuestros socios y hermanos y amigos hagan aflorar todas esas dificultades. Ramón, súper interesante, podemos redondear, ¿tenés allí algo más para subrayar? No, sencillamente eso, que nuestra exportación real sigue siendo minúscula, no llega ni al 1% de lo que cedemos en Itaipú, fíjate vos, y que por esa cesión nos pagan $10 según el promedio del año 2023. Si hago el promedio de 39 años de operación de Itaipú, no llega a $5 el megavatio hora.